Así que vamos a orar en esta mañana para tomar el tiempo de la predicación. Así que vamos a orar. Padre, te alabamos en el nombre de Jesús. Mi Dios, qué bueno, qué maravilloso poder estar en tu casa, Señor, porque sabemos que cada uno de nuestros hogares es tu templo, Señor, porque lo que convierte el lugar en templo somos nosotros, porque nosotros somos el templo del Espíritu Santo, Señor. Y Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús, Señor, por lo bueno que tú eres, porque tú eres un Dios maravilloso, porque tú eres un Dios bueno y porque, Señor, en medio de todas las cosas podemos confiar y descansar en ti, Señor. Por eso, mi Dios, te bendecimos y te damos gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ir, por favor, a segundo libro de Crónicas, capítulo 20. Ya este es nuestro tercer domingo estudiando este pasaje, segundo de Crónicas, capítulo 20. Y es impresionante porque al principio veíamos en este pasaje algunas lecciones importantes que nos daba el rey Josafat. Decíamos que Josafat era un hombre que amaba a Dios. Su vida no fue perfecta, pero era un hombre que dice la palabra que amaba a Dios, que tenía una pasión por las cosas de Dios y que aun cuando tomaba malas decisiones, siempre buscaba la orientación de los profetas para saber cuál era la voluntad de Dios en una determinada situación. Y Dios lo salvó de varias situaciones por causa de la fidelidad que Josafat tenía. Entonces Josafat nos enseñó que cuando uno enfrenta situaciones difíciles en nuestra vida, las reacciones del ser humano son naturales. El tener temor, la ansiedad, la depresión, aún el estrés, ese desánimo, ese tipo de situaciones esas reacciones son normales en el ser humano. Pero también Josafat nos enseñó que en medio de la crisis es importante humillarse delante de Dios, reconocer que nosotros no podemos, pero que Dios sí puede. Dice la palabra que él buscó el rostro de Dios, dice que él buscó el apoyo de otras personas, es decir, del pueblo completo, para que lo apoyaran en la oración. Y vimos cómo Dios hizo un milagro impresionante en medio del pueblo, porque dice la palabra que luego Josafat nos enseña cómo orar en medio de los problemas. Y dice que una de las cosas que la Biblia nos enseña en general es que hay que orar en el momento adecuado. Cuando Dios ya nos dio una respuesta a una petición, ya no necesitamos seguir orando. Lo que necesitamos es obedecer a Dios. También veíamos el domingo pasado que a veces oramos con la motivación equivocada y eso, lógico, nunca va a traer una respuesta de parte de Dios, o por lo menos lo que nosotros esperamos. También veíamos que muchas veces oramos sin arrepentimiento, o sea, teniendo pecado en nuestra vida y pensamos que ese pecado jamás va a afectar la relación que tenemos con Dios. La Biblia claramente nos dice que el pecado hace separación con Dios y afecta nuestra relación con Dios. Y decíamos que cuando nos acercamos al Señor en oración, tenemos que habernos lavado a través de la confesión. También a veces oramos buscando la solución a problemas en los que hemos caído por causa de nuestra desobediencia a Dios. Entonces, ¿qué es importante? Aprender ahora de la manera adecuada. Y Josafat nos enseña que es importante, digamos, orar reconociendo el poder de Dios. Y es impresionante porque en el Padre Nuestro, el mismo Señor Jesucristo dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Es decir, el Señor Jesús, una de las cosas que incluía en el Padre Nuestro era reconocer que Dios es Rey, que Él tiene el poder absoluto sobre todas las cosas y que aquello que nosotros no podemos entender o controlar, Dios sí lo puede controlar. Entonces también nos enseñaba Josafat que tenemos que reconocer que Dios es fiel y que siempre escucha mis oraciones, siempre. Dios siempre sabe lo que le estamos pidiendo. Y también Josafat reconoció su incapacidad para solucionar los problemas por sí mismo y buscó la dependencia de Dios. Entonces Josafat nos dejaba en este pasaje de segundo de Crónicas, capítulo 20, ya vimos del versículo 1 hasta el versículo 12, pero entonces es impresionante que Josafat aquí siempre en el segundo libro de Crónicas, el capítulo 20, a partir del versículo 13, segundo de Crónicas, eso está un poco antes de los Salmos, segundo de Crónicas, capítulo 20, vea por favor conmigo cómo en este pasaje Josafat nos va a dar algunas lecciones sumamente importantes. Según Crónicas 20, desde el versículo 13. Desde el versículo 13, Josafat empieza, ahí nos dan algunas lecciones sobre
ya no la reacción hacia las situaciones difíciles, ya no la manera de orar a Dios, sino aquí es cómo poder entender y recibir la respuesta que Dios nos da. Fíjense que es interesante, cada vez que oramos, usted y yo quedamos con la expectativa de cuándo Dios nos va a responder la petición que le hemos hecho y cuál será su respuesta. Y fíjense que es interesante, pero antes de entrar a la experiencia específica de Josafat, es interesante que la Biblia nos enseña que a veces la respuesta de Dios no siempre es la que nosotros esperamos. O sea, normalmente nosotros esperamos que la respuesta de Dios sea un sí. Entonces, y hay casos donde Dios le dio a ciertas personas un sí así específico, absoluto, de una manera rápida. Por ejemplo, el segundo libro de Reyes, capítulo 20, versículos 1 al versículo 7, segundo de Reyes, capítulo 20, del 1 al 7, aquí se nos habla del rey Ezequías. Fíjese que Ezequías era un rey que vivió en el tiempo del profeta Isaías. Isaías era el profeta a quien Dios usaba para ministrar la vida de Ezequías. Ezequías cometió algunos errores en su vida, pero la Biblia lo describe como un hombre que tenía un temor impresionante hacia Dios y una pasión por las cosas de Dios. De hecho, en su tiempo, el buscar a Dios fue algo muy fuerte en el pueblo. De hecho, de Ezequías se habla en el libro de Isaías, ahí en el capítulo 38, 39, se habla del rey Ezequías, de cómo el profeta Isaías lo ministraba. Entonces, en este pasaje específico de Segundo de Reyes, capítulo 20, dice que Ezequías se enfermó de muerte, o sea que era una enfermedad grave. No sabemos qué enfermedad era, pero tal parece que tenía un cierto tipo de llagas, y ese tipo de llagas le estaba produciendo una enfermedad tan fuerte que ya estaba a punto de morirse. Y dice que vino el profeta, en el versículo 1, vino el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Mire, un mensaje así es a cualquiera le produce ansiedad, desesperación. Es claro que Ezequiel estaba enfermo, pero que el profeta, digamos, Isaías venga y le dice: ¿sabes qué? Arregla tus cosas porque dice Dios que te vas a morir. O sea, no era palabra de Isaías, era la palabra de Dios a través de Isaías. Y es interesante que dice en el versículo 2 que entonces él volvió su rostro a la pared. O sea, no hizo berrinche, no empezó a reclamarle a Isaías que por qué le decía eso, sino que él volteó su rostro hacia la pared y oró a Jehová y dijo: te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y oró Ezequías con gran lloro. O sea, no fue una oración superficial. No, él clamó, él derramó su corazón delante de Dios. Y dice que antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, o sea, todavía estaba en la casa de Ezequías, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David tu padre: yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas, y aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová y añadiré a tus días 15 años. Mire, fue una respuesta así, fue afirmativa y rápida. ¿Cuánto nos gustaría un tipo de respuesta de parte de Dios así cada vez que oramos? A todos nos gustaría tener una respuesta así inmediata en el momento en que oramos a Dios, que la respuesta llegue rápida. Pero la realidad es que no siempre va a ser así. A veces la respuesta de Dios es no. No te voy a dar lo que me estás pidiendo, pero Dios dice: pero espérate, te voy a decir que no, pero yo quiero que sigas confiando en mí. A pesar de que la respuesta es no, quiero que sigas confiando en mí. En 2 Corintios capítulo 12, se nos habla de la experiencia del apóstol Pablo. Segunda de Corintios capítulo 12, ahí nos dice el apóstol Pablo que él tenía un aguijón en su carne y que entonces en un momento él ora al Padre, ora al Señor para que se lo quite. Y dice en el versículo 8, 2 Corintios, capítulo 12, versículo 8, dice: respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en mi debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder
de Cristo. Es decir, en este caso a Pablo, Dios le dice que no lo va a sanar, que lo único que Pablo tiene que hacer es seguir confiando, seguir dependiendo de Dios. Entonces, a veces la respuesta es sí y a veces la respuesta es no, pero Dios insiste en que a pesar de que la respuesta es no, que sigamos confiando en Él. Pero a veces la respuesta de Dios es un no absoluto y Dios no te dice que sigas esperando, no, Dios te dice no. O sea, es un no, porque lo que me estás pidiendo es algo que va en contra de lo que es la santidad de Dios. Entonces Dios dice un no absoluto. Y un caso como de que nos da un ejemplo de eso, lo vemos ahí en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 12. Segundo libro de Samuel, capítulo 12. Fíjense que ahí David se lo cuenta en los capítulos anteriores, que él había tenido una relación ilícita con Betsabé. Y entonces que David había provocado que bueno, había mandado prácticamente a matar al esposo de Betsabé, a Urías. Y entonces Dios había enojado tanto con lo que había hecho David, de haber adulterado, de haber bueno, haber embarazado a esta mujer, haber matado al marido. Todo eso, Dios se enoja tanto porque David, digamos, hizo que la gente hablara de Dios. Dice ahí en 2 de Samuel, capítulo 12, versículo 15, dice que Natán, después de que le da el mensaje a David, se volvió a su casa. Y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David. Entonces, el niño cae enfermo y según la Biblia declara, es Dios quien manda esa enfermedad. Entonces dice, y enfermó, y dice, y el niño pues enfermó gravemente. Versículo 16, entonces David rogó a Dios por el niño y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso ni comió con ellos pan. Y al séptimo día, o sea que 7 días, prácticamente 6 días completos, David estuvo clamándole a Dios para que sanara al niño. Es claro que la petición era buena, pero Dios se mantuvo firme y dice en el versículo 18, y al séptimo día murió el niño y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí, cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Entonces, en este caso, la respuesta de Dios a David, a pesar de que David era un hombre conforme al corazón de Dios, la respuesta de David fue no. O sea, Dios no le da explicación, Dios le dice simplemente no. No, y Dios no cambia, a pesar de que David pasa tanto tiempo insistiéndole para que Dios cambie de opinión. Dios dice, se mantiene en su negativa y Dios dice, no te voy a dar la respuesta positiva que tú estás esperando. Ahora, otra respuesta que muchas veces Dios nos da es espera. Espera, todavía no es el momento para que recibas eso que me estás pidiendo. Todavía tienes que esperarte, el tiempo no es el adecuado. Allí en el Salmo 40, versículo 1 al versículo 2, Salmo 40 del 1 al 2, dice, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Entonces el salmista nos habla de que a veces hay momentos en los cuales Dios quiere que nosotros esperemos, que nos tomemos el tiempo, a lo mejor de seguir orando, de seguir clamando a Dios, pero que el tiempo de la respuesta, Dios es el que controla ese tipo de respuesta. Y por último, la respuesta que vamos a ver a través de la vida de Josafat es la respuesta en la que Dios le dice, tranquilo, yo me hago cargo de la situación. Hay momentos en los que usted y yo vamos a clamar por una enfermedad, por cualquier situación que pase en nuestra vida, y la respuesta de Dios va a ser, tranquilo, descansa, repósate, no te afanes, yo tomo en control la situación que está pasando y yo te voy a dar la solución en el momento adecuado. Y es una respuesta fascinante. Y nos dice aquí en el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 20 de segundo de Crónicas, versículo 13 al versículo 17. Es interesante porque en este pasaje de segundo de Crónicas, capítulo 20, versículo 13, ya el pueblo ha orado a Dios
ya el pueblo presentó a Dios la necesidad que tiene de que hay unas naciones que le vienen a hacer guerra y que ellos no tienen la capacidad militar para hacer frente a estas naciones. Y es impresionante entonces que Josafat y el pueblo, miren la reacción que tiene, porque está bien, ellos oran a Dios, pero el momento que terminaron de orar, el pueblo se queda callado. Josafat se queda callado y esperan. Qué importante es cuando oramos a Dios callarnos. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero yo he hecho la experiencia a veces de que estamos en el tiempo de oración y me quedo callado. Y hay gente que empieza a abrir los ojos porque no sabe qué está pasando. Porque nos cuesta quedarnos callados delante de Dios. Como que para nosotros la oración típica es simplemente estar diciéndole a Dios lo que está pasando, estar diciéndole a Dios las cosas que necesitamos. Pero en este pasaje específico dice en el versículo 13, y todo Judá estaba en pie delante de Jehová con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Es interesante porque toda la familia se había presentado delante de Dios. Todo el pueblo estaba orando a Dios, estaba esperando la respuesta a Dios. No empezaron a exigirle a Dios, oye Señor, ahí están los ejércitos, apresúrate. No, ellos se tomaron el tiempo de callarse y dejar que Dios diera respuesta en su tiempo y a su manera. Hermano, nosotros no podemos presionar a Dios, no podemos exigirle a Dios que la respuesta llegue ya en este momento. Tenemos que entender que la respuesta que Dios nos da es absoluta. Él decide, Él tiene el poder, Él tiene la autoridad para dar la respuesta que Él cree que es la mejor para nuestra situación. Y es interesante porque en el momento en que están ahí, no hay un profeta. Realmente en la parte norte estaba el profeta Micaías y había otro profeta, que no recuerdo ahorita el nombre, pero es interesante que en la gente que está ahí están los de la alabanza, están los levitas, que son los que dirigen la alabanza en el templo, y dice en el versículo 14, y estaba ahí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf. O sea, era un cantor, era uno de los grupos del grupo alabanza, por decirlo así, que ministraban en el templo, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. O sea, que el Espíritu de esto vino y toma control de Jaasiel y dice, oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así. Ahí viene la palabra de Dios, la respuesta de Dios al pueblo. No temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud. Nos dice, tranquilos muchachos, yo tomo en cuenta, tomo a cargo la situación que está pasando en este momento. Dice, porque no es vuestra guerra, sino de Dios. Mira, qué impresionante. Dios le dice al pueblo, mire, tranquilícense. O sea, yo me hago cargo. O sea, aunque ellos vienen a hacer la guerra a ustedes, la guerra en este momento pasa a mis manos. Y dice, porque no es vuestra guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos. Y es impresionante porque en este pasaje Dios le dice al pueblo, mire, yo voy a pelear por ustedes, pero mañana ustedes se van a ir al campo de la batalla. Porque a veces nosotros nos da tenemos la tendencia de orar a Dios y quedarnos sentados para que Dios haga todas las cosas. Por ejemplo, hay gente que ora a Dios por un trabajo, pero se queda en casa, esperando hasta que alguien les llame para ofrecerles un buen trabajo y con un buen salario. No, yo tengo que orar a Dios por un trabajo, pero entonces ir y buscarlo sabiendo de que Dios va a abrir las puertas necesarias. O la gente dice, Señor, yo quiero que tú me sanes. Pero a veces Dios quiere obrar a través de la medicina. Tengo la medicina ahí, pero no me la tomo. O sea, soy indisciplinado y a veces cuestiono entonces a Dios, ¿por qué Dios no me sana? Entonces, Dios le manda al pueblo, Dios le dice al pueblo, miren, yo me hago cargo de la guerra, pero mañana ustedes van a tener que ir contra ellos. He aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. No habrá para que peleéis vosotros en este caso. Y es interesante porque esta frase es interesante porque nos enseña un principio bien importante. Fíjense lo que dice. No habrá para que peleéis vosotros en este caso, en esta situación específica por la cual han orado. La respuesta de Dios es, yo me hago cargo. Esto no significa que cada vez que oremos a Dios,
la respuesta va a ser igual. Va a haber momentos en que Dios nos va a decir que no, como le dijo a Pablo. Nos va a decir que sigamos confiando en Dios. Va a haber momentos en que Dios nos va a decir no, como le dijo a David, un no absoluto. Y Dios nos va a mover de esa negativa. Va a haber momentos en que Dios nos va a decir que esperemos, que no es el tiempo para que recibamos lo que le estamos pidiendo. Entonces, Dios en este caso específico que está pasando Josafat y el pueblo de Judá, Dios le dice, no habrá para que peleéis vosotros en este caso. Puede ser que en otra situación ustedes tienen que ir, confiar en mí, pero seguir ir y pelear. Y dice, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. O sea, Dios manda al pueblo para que vaya al campo de batalla, porque Dios quiere que el pueblo entienda un principio bien importante. El que hace el milagro es Dios, no es Josafat, no es el profeta que Dios usa para darle mensaje, no, siempre el milagro lo hace Dios. ¿Cuánta gente muchas veces ve que alguien ora por ellos por sanidad y se sana y empieza a poner a esa persona en una posición alta? Hermanos, el único que hace milagros es Dios, nadie más, solamente Dios. Entonces dice en este versículo 17 al final, dice, oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis, salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Qué precioso saber que en medio de las circunstancias que nosotros pasamos todos los días, podemos saber que el Señor va a estar con nosotros a cada momento. Fíjense que dice Romanos capítulo 8, versículo 31, porque a veces usted y yo también enfrentamos cosas que no sabemos cómo solucionarlas. Y este pasaje de Romanos 8, versículo 31 nos dice a nosotros, dice, ¿qué pues diremos? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Es decir, si nosotros podemos ver una situación difícil, fuera de control, pero hay momentos en los que Dios me va a decir, ¿sabes qué? Tranquilo, yo me hago cargo. Yo voy a enfrentar la situación. Esa persona que te ha hecho daño, yo me voy a hacer cargo de esa situación. Esa persona que te ha dañado, yo me voy a hacer cargo. Esa persona que te ha hecho algún daño en tu vida, yo me voy a hacer cargo. Entonces, Dios quiere que entendamos que en esos momentos difíciles en los cuales nosotros no podemos o no sabemos cómo enfrentar las situaciones, hay momentos en los que Dios me va a decir, ¿sabes qué? Quédate tranquilo, yo me hago cargo. Simplemente observa, simplemente date cuenta de lo que yo soy capaz de hacer cuando tú oras a mí, cuando clamas a mí. De hecho, allí en Mateo capítulo 11, versículo 28 al versículo 30, Mateo 11, 28 al 30, el Señor dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. O sea, Dios quiere que cuando estamos en necesidades, tengamos la disposición de venir delante de Él. Y que si el Señor no me da la respuesta en ese momento, yo siga esperando y siga insistiendo, siga orando. Pero cuando Dios ya me dio la respuesta, yo pueda aceptar esa respuesta como lo mejor para mi vida. También en Mateo 28, versículo 20, Mateo 28, 20 dice, he aquí estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Cada día, no importa la situación que estemos pasando, Dios siempre está con nosotros. Ahora, Dios quiere que yo haga mi parte en medio de las situaciones, que Él va a hacer aquellas cosas que nosotros no podemos hacer. Israel tenía que ser, como nación, tenía que ser testigo del poder de Dios. Ahora, es impresionante cuando ya el pueblo escucha la profecía de Jahaziel. A mí me fascina, porque fíjese que nos enseña de que Dios nos puede hablar a través de cualquier persona. A veces va a haber personas que van a ir al culto y van a escuchar la predicación y van a decir, Dios no me habló ahora, porque Dios no me habló en cuanto a la situación que estoy pasando. Pero fíjese que a veces Dios va a usar a lo mejor un canto, a lo mejor una persona, cualquier hermano de la iglesia, para ir y darte la palabra, que es la respuesta de Dios para tu necesidad. Entonces tenemos que tener los oídos preparados, atentos, para en qué momento Dios me va a dar la respuesta a mi necesidad. Ahora, es impresionante, el pueblo ya está ahí convencido, seguro de que todas las cosas van a salir bien. Y la reacción del pueblo a mí me fascina, porque nos enseña un principio sumamente importante.
El principio del agradecimiento, hermano, cuánto necesitamos como cristianos ser agradecidos. Mire, qué difícil cuando uno a veces da la oportunidad de dar testimonio de las cosas que Dios ha hecho. Hay cosas que Dios hace en nuestra vida que las tomamos como, es la comida, es la salud, es la habitación, el lugar donde vivimos, es el trabajo. Y lo tomamos como algo ya adquirido. Pero nos hemos dado cuenta en este tiempo de pandemia que nada de eso que pensábamos que teníamos seguro, realmente estaba seguro. Entonces dice la palabra ahí en el versículo 18, segundo libro de Crónicas, capítulo 20, versículo 18. Vea cómo el pueblo le cree a Dios, cree la promesa de que Dios les ha dado, de que Él va a pelear por ellos, y la reacción del pueblo es adorar a Dios. Fíjese lo que dice ahí en el versículo 18. Dice, entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Fíjense que es interesante, pero mucha gente toma como algo similar o parecido la alabanza y la adoración, pero en este pasaje hace una diferencia bien marcada, porque dice que lo primero que hicieron fue adorar, y la adoración es reconocer la superioridad de alguien delante de mí. Es decir, lo que el pueblo hizo fue postrarse, se arrodillaron, pusieron su frente en el piso, reconociendo que Jehová es superior. Esa es la adoración. La adoración es reconocer que yo soy pequeño y que Dios es grande. O sea, es doblegarme delante de Dios. Por eso la Biblia nos dice en Juan capítulo 4 que Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Porque un adorador es una persona no que le canta a Dios, no, un adorador es uno que doblega su vida y la pone a los pies del Señor y le dice, Señor, aquí está mi vida, haz conmigo lo que tú quieras. Esa es la adoración. Entonces Josafat adora junto con el pueblo a Dios, junto con todas las familias, a Dios. Y entonces dice en el versículo 19, y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré, ahí viene, para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con voz fuerte y alta. Es decir, primero se postran reconociendo que Dios es el rey, que Él puede, yo no puedo, que Él tiene control, yo no. Pero entonces se ponen de pie y empiezan a alabarle, a decirle al Señor lo importante que es, lo agradecido que están, lo contento que están de ser escogidos por Él, de tener una relación personal con Él, de tenerlo como Dios, de poder confiar en Él en las dificultades. Entonces, qué importante que en medio de cuando Dios nos da una respuesta a nuestras oraciones, poder dar una respuesta a Dios en adoración, poder doblegar nuestra vida y decirle, Señor, yo reconozco en mi vida que el que manda eres tú, que no soy yo, Señor. Y luego empezar a decirle, así como cuando usted andaba enamorado, enamorando a su novia, y usted le decía palabras bonitas, bueno, así le gusta a Dios. La alabanza es eso, decirle a Dios cuán importante es para nosotros. Entonces, es importante poder decirle ese tipo de cosas. En el versículo 20, no solamente lo adoraron, no solamente lo alabaron, sino que demostraron que realmente le creían a Dios. Recuérdese, el milagro todavía no había pasado, pero el pueblo declara adoración a Dios, declara alabanza y declara que su fe está puesta en Dios. En el versículo 20 dice, y cuando se levantaron por la mañana, es decir, que el milagro se dio hasta el día siguiente, no fue el mismo día. Cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, el versículo 20, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo, oídme Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios. O sea, el llamamiento de parte del rey al pueblo es, debemos de seguir creyendo que Dios va a hacer todo aquello que nos ha prometido. Dice, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Y creed a sus profetas y seréis prosperados. Mire qué tremenda bendición. O sea, el poner nuestra fe en Dios va a traer en mi vida seguridad. Creer la palabra que Dios da a través de la persona que está compartiendo la palabra. No importa quién sea el que esté predicando. Hermano, creerlo, dice, Dios va a traer prosperidad a mi vida. Prosperidad en diferentes
diferentes maneras. Entonces, el pueblo alaba a Dios, el pueblo adora a Dios y el pueblo le cree a Dios. En el versículo 21, me impresiona que el pueblo hace como una asamblea y en esa asamblea llegan a un acuerdo. Fíjense lo que dice el versículo 21. Y habiendo consejo con el pueblo, si todos se reunieron a tomar una decisión de lo que iban a hacer, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen, glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. O sea, ellos reconocieron que lo que estaba pasando en ese momento no es porque el pueblo se lo merecía, es porque Dios es bueno, es porque Dios siempre ha sido fiel, es porque Dios siempre cumple cada promesa. Y es interesante, en el momento que el pueblo empieza a alabar a Dios, el milagro empieza. Porque mire lo que dice en el versículo 22, y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. En el momento que el pueblo empezó a alabar a Dios, a darle gracias por un milagro que todavía no había pasado, el milagro empezó. Entonces es importante, hermano, cuando usted y yo le pedimos algo a Dios, tenemos que tener la convicción de que las promesas de Dios siempre se cumplen. Que cuando Dios me dice, sí, te voy a dar lo que me has pedido, podemos entonces tener tenemos que tener la reacción de empezar a darle gracias a Dios. No esperar hasta que el milagro se haga para darle gracias a Dios. La alabanza, la adoración, la entrega, la obediencia a Dios tiene que venir antes de que el milagro se haga. Ahora, versículo 23 dice, porque los hijos de Amón y Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos. Y cuando hubieron acabado con los del monte de Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. Y luego que vino Judá a la torre del desierto y miraron hacia la multitud, he aquí yacían ellos en tierra muertos, pues ninguno había escapado. Sin que Josafat moviera un dedo, Dios hizo el milagro. Pero ¿qué es lo que la reacción de ellos cuando escucharon la respuesta de su oración? Cuando escucharon la respuesta de Dios, dice la Biblia que ellos adoraron, o sea, entregándole el control de sus vidas a Dios, lo alabaron, reconociendo lo bueno que es Dios. Y número 3, dice la palabra que empezaron a cantarle, a decirle realmente con gratitud, a creer en Él, a tener, poner su fe en Él, creer que Dios cumple cada promesa que Él nos ha dado. Y es interesante, porque la oración del pueblo era que Dios los libertara de la gente que venía a hacerles guerra. Pero dice la Biblia que Dios nos da mucho más abundantemente de lo que esencialmente nosotros le pedimos. Ahí en Efesios 3, versículos 20 y 21, Efesios 3, 20 y 21, dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Y por qué digo esto? Porque el pueblo oró a Dios porque los libertara de la gente que venía a atacarlos, de estos ejércitos. Y ya Dios lo había hecho. Pero fíjate que tremendo cómo la bendición de Dios se viene al pueblo, a pesar de que el pueblo nunca le pidió a Dios que los bendijera. Miren lo que dice allí en el versículo 25. Dice, viniendo entonces Josafat y su pueblo a despojarlos, hallaron entre los cadáveres muchas riquezas. Nunca ellos oraron por riqueza, nunca oraron por prosperidad, pero aquí está. Dios se las dio a pesar de que ellos no lo habían pedido. Dice, así vestidos como alhajas preciosas que tomaron para sí tantos que no los podían llevar. 3 días estuvieron recogiendo el botín porque era mucho, y al 4º día se juntaron en el valle de Beraca, porque ahí bendijeron a Jehová. Y por eso llamaron el nombre de aquel paraje el valle de Beraca hasta hoy. Y todo Judá y los de Jerusalén y Josafat a la cabeza de ellos volvieron para regresar a Jerusalén gozosos, porque Jehová les había dado gozo y librándolo de sus enemigos, vinieron a Jerusalén con salterios, arpas y trompetas a la casa de Dios. Mire, la Biblia es clara, Dios
sabe realmente cuál es la necesidad. Posiblemente Josafat y el pueblo de Judá tenían una necesidad de cosas materiales dentro del pueblo, pero realmente no se habían preocupado por pedirle a Dios por esa necesidad, pero Dios sabía realmente cuál era realmente lo que ellos necesitaban. Y Dios les da la respuesta a su oración al haberles haber derrotado a estos ejércitos enemigos, pero al mismo tiempo Dios les da bendición en abundancia, prosperidad material. Ahora, es interesante que cuando usted y yo oramos a Dios, una de las cosas que tenemos que tener bien en claro, en primer lugar, hermano, la respuesta a nuestras oraciones, Dios las da siempre en el tiempo que Él quiere. O sea, yo no puedo presionar a Dios. Yo no puedo ordenarle a Dios. Yo no puedo establecer el momento en que Dios me va a responder. ¿Hay momentos en los que Dios ha escuchado ese tipo de oraciones? Sí, pero ese no es el estándar. Ahora, también tenemos que entender que quien decide cuál va a ser la respuesta a nuestras oraciones es Dios. Usted y yo podemos orar por alguien para que Dios lo sane, pero siempre depende de cuál es la voluntad de Dios para esa persona. Entonces, yo tengo que creer que Dios sana. Tengo que creer que Dios bendice. Yo tengo que creer que Dios prospera. Yo tengo que alabar a Dios por todas esas cosas que yo sé que Él puede darme. Pero tengo que tener bien claro que la respuesta de Dios llega siempre en el tiempo que Dios quiere y de la manera que Dios quiere. Puede ser que en estos tiempos en que estamos pasando esta cuarentena, a lo mejor usted le ha orado a Dios por una situación específica. Mire, no se desespere, siga orando. Ahora, hasta el momento en que Dios dé la respuesta para esa situación. Mientras Dios nos diga qué hay que hacer, hay que seguir orando. Cuando Dios dé la respuesta, ya, hay que aceptar la respuesta de Dios porque Dios siempre sabe lo que es mejor para nosotros. Puede ser que en esta mañana usted vino o se siente con esa carga, con esa necesidad y ha estado orando a Dios para que Dios dé una solución. No se desespere. Dios no es que no lo está escuchando. Dios no es que no le interese lo que está pasando en la vida de usted, sino que simplemente Dios quiere que aprendamos a depender de Él, que podamos clamar a Él, que no veamos la oración a Dios como algo superficial, que oremos así rapidito, a prisa, porque eso demuestra realmente que no anhelamos realmente lo que estamos pidiendo a Dios. Número dos, tenemos que entender de que a Dios no se le exige, a Dios se le clama, a Dios se le pide, a Dios se le cree porque las promesas de Dios son fieles. Entonces Dios espera que en esta mañana que usted y yo estamos pasando a lo mejor por situaciones difíciles, podamos creer. Recuérdense que hoy celebramos la cena y la cena es un pacto. Y el pacto de Dios es lo que demuestra el compromiso que Él tiene hacia nosotros. La Biblia nos dice claramente que Él siempre ha sido fiel y Él siempre cumple sus promesas. Y ese pacto nos reconfirma de que Él va a dar esa bendición, esas situaciones que estamos pidiéndole. En su momento Él lo va a hacer. Así que vamos a orar en esta mañana. Padre, te alabamos en el nombre de Jesús. Mi Dios, te agradecemos porque tú eres bueno, Señor, porque para siempre es tu misericordia. Señor, yo no sé, no alcanzo, Señor, en este momento a saber cuál es la necesidad de cada persona, Señor, pero en esta mañana, Señor, te estamos pidiendo que seas que pueda tocar cada vida, Señor, que pueda llegar, Señor, al corazón de cada uno de nosotros y que podamos, Señor, de alguna manera adorarte ahí, Señor, donde estamos. Poder, Señor, reconocer que tú eres el que tiene control de todas las cosas. Podamos, Señor, decirte a ti lo importante que eres para nosotros. Podamos, Señor, ahí donde estamos, empezar a cantarte, empezar a celebrar tu nombre, empezar a dar gracias por todas las bendiciones que nos has dado. Poder ahí, Señor, donde estamos, empezar a decirte una y otra vez que creemos, Señor, que sabemos que tú vas a cumplir tus promesas, porque sabemos que tú siempre has sido fiel, Señor. Nos has demostrado en el pasado tu fidelidad. Por eso, mi Dios, te damos gracias en esta mañana, Señor. Y como lo hacemos siempre, Señor, queremos, así como estamos orando, hacer una invitación a aquellas personas que a lo mejor nunca han tenido un encuentro personal con Jesús. Queremos decirle que Dios es real. Queremos decirle que hay por lo menos 4 cosas que Dios quiere que cada persona pueda reconocer
para poder tener una relación personal con Dios. La primera cosa es reconocer que Dios lo ama. Cada persona en el mundo es amada, no importa cuál ha sido tu pasado, incluso cuál es tu presente. Dice la Biblia en Juan capítulo 3, versículo 16, que de tal manera amó Dios al mundo, y eso te incluye a ti. La segunda cosa que la Biblia quiere que reconozcamos es que la salvación solamente se obtiene a través de Jesucristo. Dice la Biblia también en Juan 3:16 que Dios dio a su Hijo unigénito. Es decir, Dios ha provisto un medio de salvación, dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, Dios ha provisto un medio de salvación y ese medio es Jesús. El mismo Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino a través de mí. También la Biblia quiere que entendamos que la salvación es gratis. Ya Jesucristo pagó en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Y Dios lo que espera es que aceptemos, en cuarto lugar, esa salvación que Él nos ofrece de una manera personal y voluntaria. Si es que si hay alguien que esta mañana quiere entregar su vida a Cristo y recibirlo como Señor y Salvador, haga esta oración conmigo. No es una oración mágica, simplemente una oración de guía. Así que ore conmigo así. Señor Dios, en este día, Señor, reconozco que soy pecador. Reconozco que la salvación solamente se obtiene a través de Jesucristo, Señor, y que solamente Él puede darme salvación y vida eterna. Hoy yo reconozco, Señor, que soy pecador y confieso mis pecados delante de ti. Y Padre, recibo la salvación que tú ofreces a través de Jesús, Señor. Doy gracias en el nombre de Jesús. Si usted ha hecho esta oración y lo ha hecho con fe, creyendo realmente que Cristo murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados, la Biblia dice que su nombre está inscrito en el libro de la vida, que ahora usted ya es un hijo de Dios. Entonces, si usted vive en la zona de Montreal, sígase conectando con nosotros, y cuando todo esto pase, ahí al final del video está la descripción de la dirección y toda la información. Y también, si usted vive fuera de Montreal, llámenos y será un placer poder orientarle a alguna iglesia. Así es que Dios les bendiga, amados hermanos, y sigamos confiando en el Señor. Dios les bendiga. Porque te afanas hoy por el mañana, tu corazón lo llenas de pesar. Si Dios tiene el cuidado de las aves, de ti sin duda debe cuidar. Conocer tus pruebas, tus cargas, Él te va. Si Dios tiene el cuidado de las aves, de ti sin duda debe cuidar. De ti sin duda debe cuidar. De ti sin duda debe cuidar. Porque te afanas hoy por el mañana, tu corazón lo llenas de pesar. Si Dios tiene el cuidado de las aves, de ti sin duda debe cuidar. Conocer tus pruebas, tus cargas, Él te va. Si Dios tiene el cuidado de las aves, de ti sin duda debe cuidar. De ti sin duda debe cuidar. De ti sin duda debe cuidar.